bendecir grandemente sus vidas. Nos gozamos con cada uno de ustedes porque han apartado tiempo para dedicarle al Señor, recordando de que nosotros somos los que tenemos que elevar nuestro culto de adoración y entrar en agrado al Señor, siendo o tratando de ser un olor fragante al Señor. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos. Amén. Bien. Respecto a la predicación bíblica, Dios establece la manera de predicar. Y según 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11, dice: cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, dice Pedro, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Respecto a la predicación bíblica, Dios establece la forma, la manera de predicar. También Dios establece que la predicación es delante suyo y de parte suyo. Pablo en 2 Corintios 2:17 dice: porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dios establece la manera de predicar, establece que es delante suyo y de parte suyo. Pero también, queridos hermanos, hay que recordar siempre, tener en mente siempre algo muy importante, el cual es un elemento clave. También Dios exige atención y respuesta a su palabra predicada. El mismo Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El versículo 25 también del mismo capítulo dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que Dios establece la manera de predicar. La manera de predicar es delante suyo, de parte suyo, pero también Dios exige atención y respuesta a su palabra. No solamente ser oidores, sino hacedores de la misma. Ahora, teniendo en cuenta esto, queridos hermanos, imaginemos por un momento la ciudad de Berlín en el año 1961. De la noche a la mañana, un muro de concreto, alambre de púas y torres de vigilancia dividió no solamente una ciudad, sino también a familias, amigos y una nación entera. Este muro, conocido como el Muro de Berlín, se convirtió en un símbolo poderoso de división, enemistad y también separación. Durante casi 30 años, este muro no solo separó geográficamente a las personas, sino que también representó la fragmentación de ideologías, de culturas y también de esperanzas. Aquellos que intentaban cruzar ese muro arriesgaban sus vidas y muchos perdieron la libertad o incluso la vida en el intento. Pero el 9 de noviembre de 1989, algo histórico sucedió. El muro, que parecía indestructible, comenzó a ser derribado. Personas de ambos lados, con martillos, picos, trabajaron juntamente para tumbar esta barrera, para tumbar este muro. Familias que habían sido o estado separadas por décadas se abrazaron nuevamente. Amigos que no se habían visto en años lloraron de alegría al volver a reunirse. Fue un momento de reconciliación, de unidad y de una esperanza que ha sido restaurada
al ser derribado este muro. Hoy, esta mañana, quiero hablarles de otro muro. Un muro que no estaba hecho de concreto ni de alambre de púas, pero que era igual de real y destructivo. Este muro no dividía a una ciudad, sino a la humanidad entera. Y en el pasaje que vamos a ver, en el pasaje que vamos a desarrollar, el cual es Efesios capítulo 2, y ruego que abra su Biblia en Efesios 2, versículo 11 al 18, vamos a hablar también de que había un muro de división, de barrera, de fragmentación entre la humanidad y Dios. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18, dice de la siguiente manera: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, gracias Señor por este maravilloso día que nos das, una nueva oportunidad, un nuevo privilegio de volver a respirar un día más, Señor, sabiendo que muchos ya no lo hacen. Mi Dios, gracias por tu iglesia, gracias por la predisposición que en ella hay de acercarse a ti, oír lo que tú tienes para tu iglesia, Señor. Sigue trabajando en ella, sigue obrando en ella. Y Señor, pedirte que en este tiempo tengamos oídos sensibles para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Honramos y glorificamos tu nombre, Señor. Glorifícate a través de la predicación. Que tu Espíritu Santo nos haga conocer y entender tu voluntad y tus propósitos, Señor. Que tu mismo Espíritu Santo me use, Señor. De la misma manera pido perdón por mis pecados. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos. Desecha toda distracción, toda impureza, toda contaminación. E implanta en nosotros humildad para recibir tu palabra, Señor. Úsame, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo en este tiempo. Bendice este tiempo, Señor, de principio a fin. Oro así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como había mencionado hace un momento, esta mañana quiero hablarles de otro muro, pero que no era un muro físico material, sino que este era un muro espiritual. El mensaje de esta mañana titula Reconciliados por gracia divina. Reconciliados por gracia divina. En este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos habla de un muro de separación que dividía precisamente a judíos y gentiles.
Había un muro de contención espiritual, entiéndase, que dividía tanto a judíos como a gentiles. Y que en última instancia también nos separaba a todos de Dios. Como les digo, este muro no era físico, pero sus efectos eran profundos. Enemistad, exclusión y una brecha que parecía imposible de cruzar. Los gentiles, es decir, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, eran considerados extranjeros, ajenos a las promesas de Dios. No tenían parte en el pacto, no tenían esperanza, estaban sin Dios en el mundo, según el versículo 12. Pero en medio de esta separación algo extraordinario ocurrió. Jesucristo, con su sacrificio en la cruz del Calvario, derribó ese muro de separación. Él no solo nos reconcilió con Dios, sino que también nos unió unos con otros, creando, como dicen las Escrituras, un hombre nuevo, una nueva humanidad donde las divisiones pierden su poder. Así como el muro de Berlín fue derribado, Jesús vino a derribar el muro que nos separaba. Él es nuestra paz, según el versículo 14. Y a través de su sangre nos acercó a Dios y nos unió como un solo cuerpo. Hoy vamos a explorar, adentrarnos cómo esta verdad transformadora no solo muestra una relación establecida con Dios, sino también nuestras relaciones establecidas con los demás. Veremos cómo la cruz de Jesús es el lugar donde las divisiones se desvanecen. Veremos cómo la cruz de Jesús es el lugar donde la enemistad se convierte en unidad y en donde los que estaban lejos han sido acercados por gracia del Señor. Así que permítanme preguntarles, queridos hermanos, ¿hay algún muro en la vida de cada uno de ustedes que necesita ser derribado? Permítanme hacerle otra pregunta. ¿Alguna relación rota que necesite reconciliación? ¿Alguna división que te impida experimentar la plenitud de la paz de Cristo? Hoy la palabra de Dios nos invita a mirar la cruz donde Jesús derribó todo muro de separación y nos llamó a vivir como una nueva humanidad unida precisamente en Él. Vamos a desarrollar por lo menos 4 puntos de este pasaje. Primero, la condición anterior, separados y sin esperanza. La condición anterior, separados y sin esperanza. Fíjense lo que dice el versículo 11 y 12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo comienza recordándole a los creyentes en Éfeso, originalmente en Éfeso, su pasado antes de conocer a Cristo. Les dice, y voy a leerle el versículo 11 y 12 en la Nueva Versión Internacional. Escuchen lo que dice. Ustedes, los gentiles de nacimiento, en aquel tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este pasaje es una descripción cruda y honesta, sincera, de la condición espiritual de los gentiles. Pablo usa palabras fuertes en este pasaje para resaltar el estado de exclusión que estaban experimentando los gentiles. Pablo comienza diciendo separados de Cristo. No tenían relación con el Mesías prometido. Recordemos que los gentiles
estaban ajenos a los pactos de la promesa, o eran ajenos a los pactos de la promesa. Separados de Cristo, dice Pablo, no tenían relación con el Mesías prometido, con el Mesías que habría de venir. No solamente eso, Pablo también usa algo fuerte en este pasaje: excluidos de la ciudadanía de Israel. No formaban parte del pueblo escogido por Dios. No solamente eso, agrega algo más: ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, los gentiles no tenían acceso a las bendiciones del pacto que Dios hizo para con Israel. Pablo agrega algo más. Dice, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, vivían en un estado de desesperanza espiritual y alienación total de Dios. Ahora, esta condición, esto no era solamente la condición de los gentiles, sino que refleja la realidad de toda la humanidad antes de Cristo. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros, de los que estamos en Cristo. Esta era nuestra realidad. Esta era nuestra realidad. Separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo mismo afirma en Romanos 3:23: por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. El teólogo Timothy Keller, en su libro La razón de Dios, dice: el pecado no es solo hacer cosas malas, es poner otras cosas en el lugar de Dios. Esto nos separa de Él y nos deja en un estado de desesperanza, dice Keller. Pero el Evangelio nos muestra que en Cristo esa separación ha sido derribada y hemos sido reconciliados con Dios. Fin de la cita. Los gentiles eran considerados incircuncisos, un término que los judíos usaban para marcar la diferencia entre ellos y los no judíos, es decir, gentiles. Esta exclusión no era solo cultural o social, sino también espiritual mayormente. Pablo dice que los gentiles estaban sin esperanza. Vivían en un mundo donde no tenían acceso a las promesas de Dios ni a una relación con Él. Sin Cristo, la humanidad vive en un vacío espiritual tremendo. Siempre se me viene a la mente, leyendo este pasaje, la respuesta de Pedro cuando Cristo le dijo: ¿ustedes también quieren irse? Pueden irse. Pueden irse. No hay obligación que me sigan. No hay obligación. Cristo no obliga a nadie. Pero entiendan, hermanos, que seguir a Cristo tendrá un costo siempre. Tendrá un costo siempre. Pero las consecuencias serán positivamente eternas para nosotros. Ustedes pueden irse, le dice Cristo a sus discípulos en Juan 6, terminando. Y Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Ahora, si eso trasladamos ahora, ¿a dónde iremos? Fuera de Cristo. ¿Qué esperanza hay fuera de Cristo? Ninguna. Y esta era nuestra condición antes de creer. Estábamos en el mundo sin esperanza, sin Dios. El estado, escuche bien, hermano, el estado más trágico era que los gentiles estaban sin Dios en el mundo. Lo mismo que nosotros un tiempo atrás. Vivían esta gente en oscuridad espiritual, sin la luz de la revelación divina. Aunque Pablo habla específicamente de los gentiles, esta condición de separación es una condición de desesperanza total
Y hay una desesperanza fuera de Cristo, lejos de Dios, que es universal. Que es universal. Ahora imaginemos a una persona perdida en el mar, luchando por mantenerse a flote. Las olas golpean a la persona, el frío entumece a la persona y hay una oscuridad que rodea a la persona. No hay botes a la vista ni faros que puedan guiar a esta persona, pero de repente un salvavidas es lanzado hacia esa persona y una mano fuerte la saca del agua. Así éramos nosotros. Esa persona pasa de la desesperación a la seguridad, del frío al calor, de la oscuridad a la luz. Así éramos nosotros, perdidos, separados y sin esperanza. Pero Cristo nos lanzó el salvavidas de su gracia y nos rescató. Segundo punto que quiero ver con ustedes: la obra de Cristo, reconciliación y unidad. Fíjense lo que dice el versículo 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué cosa? Cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Segundo punto: la obra de Cristo, la reconciliación y unidad. En estos versículos Pablo presenta un contraste muy radical. Pablo presenta, como les digo, un contraste entre la condición anterior de los gentiles y lo que Cristo ha hecho por ellos y, por extensión y aplicación, por nosotros. La clave está en la obra de Jesús en la cruz. Pablo dice: pero ahora en Cristo, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Pablo dice: Él es nuestra paz. Jesús no solamente trae paz, sino que Él es la paz. Es el príncipe de paz. Pablo dice que de los dos pueblos ha hecho uno solo. Cristo derriba el muro que dividía a gentiles y a judíos en la cruz del Calvario. Pablo dice: derribando el muro de enemistad que nos separaba. La ley, con sus mandamientos, con sus ordenanzas, era un muro que dividía, pero Cristo, en su muerte en la cruz del Calvario, ha derribado todo ello. Pablo dice que ha creado de los dos pueblos una sola humanidad, un solo pueblo. Jesús no solo, escucha hermano, no solo elimina la división, sino que crea algo nuevo, una nueva humanidad unida en Él. Pablo dice que ha reconciliado con Dios a ambos pueblos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo mediante la cruz. La cruz es el lugar donde la reconciliación se hace posible. La cruz. Pablo enfatiza que la obra de Cristo no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos une unos con otros, eliminando las divisiones que nos separaban. El teólogo N.T. Wright, en su comentario sobre Efesios, explica este punto y dice: la cruz de Jesús no es solo un evento que nos salva individualmente. En Cristo
no es solo un evento que nos salva individualmente, es el momento en que Dios derriba los muros de separación y crea una nueva humanidad. En Cristo las divisiones étnicas, culturales y religiosas pierden su poder porque Él es nuestra paz. Esta cita resalta el aspecto comunitario y transformador de la obra de Cristo, que va más allá de la salvación personal. Cristo nos acercó por su sangre. La sangre de Cristo es el medio por el cual somos reconciliados con Dios. Esto nos recuerda el costo de nuestra reconciliación. Hubo que haber sido pagado un alto precio para que nosotros, cada uno de nosotros, hubiera sido acercado a Dios. Este alto costo al cual me refiero fue la vida misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, hay una pregunta que he anotado aquí. Quisiera trasladarlo a ustedes. ¿Valoramos realmente el sacrificio de Cristo? Si usted dice sí, que valora lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, ¿sabe dónde se va a evidenciar? No en su palabra, no en lo que usted dice, sino en su modo de vivir. Va a vivir honrando y glorificando a Cristo, reconociendo esa labor realmente maravillosa en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vivir agradecidos por su sangre derramada? Jesús es nuestra paz. No solo trae paz, sino que, como dije hace un momento, Él mismo es la paz. En un mundo, queridos hermanos, lleno de conflictos y divisiones, Cristo es la única solución, y es una solución definitiva. No hay más. No hay otro. No hay ningún gobierno. No hay ninguna ley. Su esperanza no tiene que estar aquí, en el gobierno que va a entrar. Muy por encima de ello, su esperanza tiene que estar solamente en Cristo Jesús. Cristo derribó el muro de separación. El muro no solo era cultural o religioso, sino también espiritual. La ley era que separaba a judíos y gentiles, y esa ley fue cumplida en Cristo. Cristo creó una nueva humanidad. Cristo no solo eliminó la división, sino que creó algo nuevo, un solo cuerpo. Y si usted se está preguntando, una nueva humanidad, un nuevo hombre, un nuevo ser creado, un nuevo grupo de personas de ambos pueblos hizo uno solo. Si usted se está preguntando, ¿quién es? Es la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo. Así es la obra de Cristo, hermanos. Él no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos une unos con otros, creando una nueva familia donde las divisiones pierden su poder. El punto 3, el resultado: paz con Dios y los demás. En estos versículos Pablo explica el resultado de la obra de Cristo, la paz. No se trata la paz de un sentimiento de tranquilidad, porque la paz espiritual es una realidad espiritual, valga la redundancia, y también relacional. Él es nuestra paz. Cristo elimina la división entre judíos y gentiles. Cristo derriba el muro de enemistad, crea un solo pueblo. Jesús no solo derriba muros, sino que crea algo nuevo.
para sí mismo. Él ha reconciliado al pecador junto con Dios en su muerte en la cruz del Calvario. La cruz, como dije hace un momento, es el lugar donde la reconciliación es posible. Pablo enfatiza que la paz de Cristo no es solo un concepto abstracto, sino una realidad transformadora que afecta a nuestra relación con Dios y también con los demás. Por esa razón, si usted se da cuenta, el contexto del libro de Efesios, los primeros 3 capítulos habla de una unidad del pecador para con Dios mediante Cristo Jesús. Los primeros 3 capítulos habla de la unidad del creyente para con Dios mediante Cristo Jesús. Y los restantes 3 capítulos, del 4 al 6, habla de la unidad del creyente para con otro creyente dentro de la iglesia. El teólogo John Piper, en su libro La paz que supera todo entendimiento, dice: la paz que Jesús nos da no es la ausencia de problemas. Escuche bien, la paz que Jesús nos da no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. Es una paz que trasciende las circunstancias y nos une unos con otros en un solo cuerpo. En Cristo, dice Piper, la paz no es un sentimiento, sino una persona. Cristo es nuestra paz. En un mundo caótico, lleno de problemas, sin esperanza, arraigado profundamente con y en el pecado, la única esperanza que tenemos es Cristo Jesús. No hay más. No hay más. Así es la obra de Cristo, hermano. Es el puente que nos conecta con Dios y con los demás. A través de Él podemos cruzar el río de separación y vivir en paz y unidad para con Dios. Como cuarto y último punto, el acceso al Padre por el Espíritu. Fíjese lo que dice los versículos 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais, ¿dónde? Lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. ¿A dónde? Al Padre. Gloria a Dios por esto. Esto es glorioso, hermanos. Esto es maravilloso. Hermano Álvaro estaba leyendo en Marcos 15 y al final en la crucifixión dice que el velo del templo, dice que se rasgó por la mitad, de arriba a abajo. Y en ello hay una enseñanza muy profunda. Es que el pecador que quiera acercarse a Dios ya no necesitaba hacer ningún tipo de ritual a partir de ese entonces. Ya no habría que traer animales sin defecto y presentarlo al sumo sacerdote. No, ya no. Ahora, por gracia, podemos acudir hasta el mismo trono de la gracia del Señor con una oración. Esto es glorioso, hermanos. Esto es glorioso. Tener acceso a Dios mismo. Presentar a Dios nuestras peticiones. Exaltar a Dios por lo que Él es. Esto es glorioso, hermanos. Esto es glorioso. Si esto no nos mueve a seguir confiando, a seguir creyendo, ¿qué más puede hacer el Señor? Ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo. Absolutamente todo. En este par de versículos 17 y 18, Pablo explica cómo la obra de Cristo no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos da acceso, como digo, directo al Padre. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y vino, anunció la paz a ustedes que estaban lejos, dice Pablo. Y la paz estableció a los que estaban cerca. A los que estaban lejos, ¿quiénes? Los gentiles. A los que estaban cerca, los judíos.
Por medio de Él, todos tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. La reconciliación nos da acceso directo a Dios. Pablo, queridos hermanos, enfatiza que este acceso no es exclusivo solamente para un grupo selecto, sino que está disponible para todos aquellos que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ya sean judíos, ya sean gentiles. Lo más interesante de esto, lo más interesante de todo esto, es que este acceso al cual se refiere Pablo, no es algo que logramos por nuestros propios esfuerzos. Y digo que es maravilloso porque, como decía un pastor, gracias al Señor que no ha sido por nuestros esfuerzos, porque no soportaría escuchar en el cielo alardear a alguien por las obras que ha hecho para ganar su salvación. Gracias a Dios que ha sido exclusiva y únicamente por Dios. Nosotros no tenemos arte ni parte en esto. Es un regalo de la gracia de Dios. Esta gracia está disponible aún ahora. Está disponible aún ahora. Voy a volver a citar a otro teólogo, Leon Morris, en su comentario sobre Efesios dice: el acceso al Padre es uno de los mayores privilegios que tenemos como creyentes. No es algo que podamos ganar por nosotros mismos, sino que es un regalo de la gracia de Dios, hecho posible por la obra de Cristo y aplicado por el Espíritu Santo. Morris dice: este acceso nos permite acercarnos a Dios con confianza y libertad, sabiendo que somos amados y aceptados en Él. Esto, hermano, vuelvo a reiterar, es algo único, glorioso, grandioso, maravilloso. Cristo proclama paz a todos. Tenemos acceso al Padre. Tenemos unidad junto con otro creyente. Imaginemos un palacio con un rey poderoso. Durante años, solo unas pocas personas tenían acceso al rey, y solo después de pasar por muchos intermediarios y protocolos, las personas acudían ante la presencia del rey. Un día el rey decide abrir las puertas de su palacio a todos sin ninguna distinción. Y ahora cualquier persona puede entrar directamente al palacio y hablar con el rey sin necesidad de intermediarios. Así es el acceso que tenemos al Padre por medio de Cristo. Ya no necesitamos intermediarios ni protocolos. Podemos acercarnos a Dios directamente, con confianza, con libertad, sabiendo que somos amados, como dije hace un momento, y aceptados en Él. Esto es lo que denominamos en teología sacerdocio del creyente. Bien, rápidamente quiero dar por lo menos 4 aplicaciones de cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas. Número 1, vive consciente de tu identidad en Cristo. Vive consciente de tu identidad en Cristo. Antes de conocer a Cristo, estábamos separados de Dios, sin esperanza, sin identidad. Recuerda lo que dice el mismo Pablo en el capítulo 2, versículo 1. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida, dice Pablo. Pero ahora, por gracia, somos parte de su familia, reconciliados con Él y amados en Él. Recuerden, queridos hermanos, diariamente quién eres en Cristo. Eres un hijo de Dios, reconciliado y amado por Dios. Rechacen las mentiras del enemigo que muchas veces nos hacen creer o nos hacen sentir excluidos o sin valor. Vivamos con la seguridad de que pertenecemos a Dios,
y que Él nos ha dado un lugar en su privilegiada familia. Número 2, promueve la unidad en la iglesia. Esto es muy importante. Insisto mucho con la unidad de la iglesia. Cristo derribó los muros de separación entre judíos y gentiles, creando una nueva humanidad unida en Él. Como creyentes, queridos hermanos, escuche bien, estamos llamados a vivir en unidad y a derribar muros de división en nuestras relaciones. Si no lo escucho bien, lo voy a volver a repetir este punto porque es muy importante. Como creyentes estamos llamados a vivir en unidad y a derribar muros de división en nuestras relaciones fraternales. Cristo con su muerte ha unido a dos grupos que estaban enemistados, judíos y gentiles. Había una separación entre ellos. No, pero nosotros queremos vivir divididos. No, yo no me llevo con este grupo. Yo no siento más afinidad con este grupo. ¿Estamos realmente llamados a eso? ¿Estamos reflejando realmente la obra de Cristo? Si estamos practicando tal cosa, no estamos reflejando lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Hay que rechazar los prejuicios, las divisiones, las diferencias personales. Hay que rechazarlo. Hay que rechazarlo. Hay que rechazarlo. Todos somos uno, de igual valor en la obra del Señor. Todos. Busquen activamente reconciliarse con aquellos con quien tienes conflicto. Fomenta la inclusión, la aceptación en la iglesia. Queridos hermanos, somos llamados a ser uno en Cristo. Número 3. Sé un embajador de la reconciliación. Jesús no solo nos reconcilió con Dios, sino que también nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos llamados a ser embajadores de su paz en un mundo dividido. Si la iglesia está dividida, ¿cómo es posible que tenga efectividad con el evangelio en el mundo? Es imposible. Es imposible luchar activamente cuando la iglesia está dividida. Es imposible. Podemos pasar años tratando de hacer algo efectivo con el evangelio para el mundo, pero si la iglesia está dividida, no hay caso, hermano. No hay caso. Y esto, queridos hermanos, no solamente es un llamado de exhortación a la iglesia local. No solamente aquí ocurre esto. En toda iglesia local, representada a lo largo en todo el mundo, ocurre esto. Debemos demostrar el amor de Dios con nuestras acciones. Debemos ser un instrumento de paz en situaciones de conflicto. El amor que dices tener por Cristo o por Dios tiene que reflejarse con tus acciones. Sencillamente eso. Es el parámetro para saber realmente si estoy en la fe o no. Porque en la gracia recordemos que no hay punto intermedio. No es sí, no es no. No es un pie allá afuera, otro pie aquí adentro. O sos parte o no sos parte.
Sencillamente eso. Número 4. Aprovecha el acceso que tienes al Padre. Gracias a la obra de Cristo tenemos acceso directo a Dios. No necesitamos intermediarios, no necesitamos rituales. Podemos acercarnos a Él con confianza, con libertad. Dediquemos tiempo diario a la oración, a la comunión con Dios. En conclusión, queridos hermanos, este pasaje nos muestra la poderosa obra de Cristo en la cruz, derribando muros de separación y reconciliando con Dios al pecador y unirnos como un solo cuerpo en Él. Antes estábamos lejos, excluidos, sin esperanza, pero ahora por la sangre de Jesús hemos sido acercados, restaurados y hechos parte de la familia de Dios. Este es un mensaje también que nos desafía a vivir conscientes de nuestra identidad en Cristo, a promover la unidad en medio de un mundo dividido, a ser embajadores de su reconciliación, a aprovechar el acceso que tenemos al Padre por medio del Espíritu Santo. Queridos hermanos, la cruz no solo cambió nuestro pasado, sino que tiene que transformar nuestro presente y también nuestro futuro. Que esta verdad, queridos hermanos, nos impulse a vivir como agentes de paz y de reconciliación, recordando que en Cristo somos uno y que su gracia nos une para siempre. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar, concluir este tiempo orando. Padre celestial, amado Dios, gracias, Señor, por lo que tú, mediante Cristo Jesús, has hecho en la cruz del Calvario. Has derribado los muros y nos has unido, Señor, para contigo. Ayúdanos, Señor, a mostrar con acciones que realmente estamos en la fe. Y Dios bendice a tu iglesia, a los hermanos que están aquí presentes. Guárdalos, Señor. Guía sus pasos. Provee siempre lo que ellos necesitan, Señor. Para los que no han venido, también pedirte que tú puedas siempre cuidarlos y hacerles entender y darles la convicción necesaria de que fuera de ti, alejado de ti, no hay absolutamente ningún tipo de esperanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los hermanos, por tu iglesia. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir al hermano Nelson que